Déjenme contarles un poco acerca de un poco de mi dinámica familiar. Ah, a veces yo tengo turnos allá en el hospital de 12 horas y muchas veces tengo que estar de 7 hasta las 12 perdón, de 7 a 7, de 7 de la mañana a 7 de la noche y algunas veces de 7 a 1. Ah, y muchas veces de esos trabajos lo que suelo llegar a casa encuentro a mi esposa y a mi hijito ahí mirando la tele y me siento con ellos a mirar un poco de película. Me gusta ver con ellos película, ¿no? A veces mi esposa me prepara un café y estoy tomando mi café viendo una película. Y en uno de esos días que estábamos viendo una película, estábamos escogiendo qué película ver. Sí, nos gusta escoger películas, ¿no? La película tiene que tener sentidos. Leemos un poco el resumen, la sinopsis que hacen, pasemos a otra película, ¿no? Y en esa nos topamos con una película que lamentablemente me he olvidado el nombre. No sé si mi esposa se está acordándose, no, yo tampoco me recuerdo el nombre, pero trata de esto, trata de un veterano de guerra, un mexicano que pelea por Estados Unidos porque él vivió bastante tiempo ahí desde que era niño. Él se va a pelear a Vietnam y al retornar pues no encuentra sentido más a su vida, ¿no? O sea, como que lo encuentra un poco vacío, aprende una nueva habilidad, un deporte, el golf, no sé si ustedes han visto, en el Perú no se practica el golf, sí, pero en otros países sí se practica, es un deporte favorito para ellos el golf. El golf, él aprende este deporte y en su recorrido a un club de golf, él encuentra un grupo de muchachos mexicanos, ya practicando el golf en un cerro, ¿no? Golpeando pelotas. Él se acerca y les propone enseñarles golf, ¿sí? El golf allá en Estados Unidos, bueno, en ese tiempo ahora ya se rompió un poco este esquema de ser un club exclusivo, solamente gente con buena posición económica podía entrar a esos clubes. Pues estos muchachos mexicanos no podían entrar porque en el tiempo que les estoy hablando más o menos era los años 70, 80 más o menos. Estados Unidos en ese tiempo era un poco racista, no sé si ahora sigan siendo racistas. Nunca he llegado a Estados Unidos, así que no lo puedo comprobar. Pero en ese tiempo eran racistas, ¿no? Porque solamente gente, vaya a decir, alta, blancones, ojos verdes, ojos azules, no sé, podían ingresar a ese club, pero los mexicanos, como tenemos casi el mismo color de piel, su lenguaje, bueno, el español que hablan es un poco más entonado que el nuestro, y pues les fue difícil poderlos aceptar. Pero lo que pasa al final de la película, ellos ingresan a este club, empiezan a ganar a los clubes de golf, empiezan a ganar sus medallas de oro y ellos ingresan a un campeonato estatal, o sea, de Estados Unidos, ¿no? Y adivinen qué, ganaron. Pero ¿qué es lo que pasó? El organizador del campeonato agarra la copa sin ceremonia, porque se suele hacer una ceremonia, ¿verdad? Entran, premiamos al primer lugar la copa, ¿no? Pero no hubo eso. Se acercó, como diríamos en el quechua de Andahuaylas, todo jaimalao, o sea, sin sabor, sin gusto, ¿sí? Y ya sin gusto, se acerca y le entrega la copa, sin ceremonia, sin nada. El entrenador de este equipo les trata de animar y les dice que mostraron superioridad deportiva, demostraron espíritu deportivo, que ellos se merecen estar en ese club, dentro de esta sociedad. Estos 4 muchachos o 5 muchachos dijeron, nosotros vamos a entrar. Ahí donde están reunidos esa gente que no nos quiere, vamos a entrar. Y vamos a demostrar lo que hemos estado demostrando hasta ahora, que somos otra raza, ¿sí? Entraron y los demás, por respeto, empezaron a inclinar la cabeza reconociendo su triunfo de ellos.
Estos 4 muchachos rompieron un esquema en Estados Unidos. Rompieron un molde que de repente allá en Estados Unidos decían los latinos no son inferiores a nosotros los norteamericanos. Rompieron ese esquema de decir ellos son inferiores a nosotros y demostraron, estos mexicanos demostraron ser superiores. Y la pregunta que yo me hacía mientras yo miraba, porque es en base a esa película que yo me inspiré en poder hacer esta prédica. ¿Cuántos de nosotros aún contenemos en nuestro ser esquemas y moldes que se han ido formando desde que éramos pequeños? ¿Cuántos de nosotros? Yo me hacía la pregunta, Daniel, ¿sigues teniendo moldes, esquemas en tu vida? Esquemas que de repente no te dejan avanzar, no te dejan continuar. Esquemas de repente, esquemas de inferioridad podría ser, esquemas de decir no puedo, porque siempre he escuchado esa palabra de no puedo, tú no puedes, o no eres bueno para esto. Y empecé a analizarme y empecé a, como que sentí ese foquito prenderse. Predica sobre esto. Muchos necesitan entender. Muchos necesitan examinarse qué es lo que hay dentro de sus corazones. Y bueno, ya nosotros conocemos la palabra molde, sabemos en qué consiste un molde, ¿verdad? Sabemos, echa un líquido blando, al momento de secarse va a tomar la forma de ese molde. Por eso tenemos las galletitas animalitos, no de osito, de palomita y de muchas cosas. En el tiempo de el 14 de febrero, los chicos regalan un chocolate en forma de ¿qué? De corazón, ¿sí? Tienen que enseñarle ahí a Saulito a ser detallista, tiene que juntarse con esa gente romántica, ¿no? Entonces, es este molde que muchas veces nosotros como seres humanos reflejamos a la sociedad. Es este molde que muchas veces, por lo que nos conocen. Y este día yo pedí a Dios y siempre le pido que cada vez que yo examine mi corazón y encuentre un molde, lo pueda quebrar y ser el molde de Él. No ser el molde que la sociedad quiere que yo refleje. Les cuento un poco. Allá en mi trabajo, el único psicólogo que congrega en una iglesia y sigue los principios o procura seguir los principios establecidos en la Biblia soy yo. Mis otros colegas son psicólogos, pero que no tienen a Dios en su corazón. O sea, no han entregado su vida a Cristo como Señor y Salvador. Y una vez yo conversando con ellos sobre este modelo sobre la ideología, sí, que ya últimamente salió. Me decía, Daniel, tú eres psicólogo, tú te tienes que acoplar a la nueva filosofía que sale cada vez. Yo le decía, no me tengo por qué acoplar a la filosofía que el mundo me lanza cada rato. Sí, entonces, si yo me amoldo a ellos, entonces no soy original. No sería yo, Daniel. Entonces, ese es el primer molde. ¿Sí? Es uno de los moldes, perdón. Pero el primer molde que yo estaba identificando es el molde del pasado. Si yo preguntara a ustedes, ¿ustedes tienen un pasado o no tienen un pasado? ¿Tenemos pasado o no tenemos pasado? Sí tenemos pasado. Pero muchas veces ese molde del pasado consiste en heridas. Si yo preguntara, ¿cuántas veces no has discutido con tu papá o con tu mamá cuando eran adolescentes? ¿Han discutido? Yo discutí muchas veces, de las cuales todas perdí, porque ella era mi mamá. Sí. Discutí con mi papá y de todas perdí, quería ganar, porque el adolescente es ese objetivo, querer ganar una discusión y jamás puede ganar una discusión con sus papás. ¿Sí? Y de todas esas discusiones que yo he podido tener,
muchas veces he salido herido, ¿sí? Porque las personas adultas muchas veces no controlan sus emociones igual que nosotros. Y mi mamá pudo haber lanzado alguna palabra por ahí que pudo haber provocado una pequeña herida y que si no ha sido sanado a su tiempo, se forma en rencor, ¿verdad? Bueno, conozco un montón de jóvenes y adolescentes que fueron heridos por sus padres. No solamente por sus padres, de repente su papá no los hirió, su mamá no les hirió, tuvieron cuidado, pero ha podido ser por un tío, una tía, una enamorada, un enamorado, una amiga o un amigo. Han podido ser dañados. Y este dolor es el que muchas veces se transforma en ese molde. ¿Y cómo es esta persona que carga heridas, carga traumas emocionales, carga decepciones? ¿Cómo se comporta en la sociedad? ¿Alguna vez se pusieron a examinar a una persona que carga con estas heridas? Los esposos nos damos cuenta fácilmente cuando discutimos. Cuando yo discuto con mi esposa, porque no todo es color de rosa, ¿sí? Ella es una rosa, yo soy muchas veces la espina. ¿Ya? Cuando discuto con mi esposa, muchas veces, nosotros solemos utilizar palabras que hemos podido ya utilizar en alguna discusión. No sé si los que son casados se han dado cuenta de eso. Cuando discuten, suelen utilizar las mismas palabras que sus papás les decían a ellos. ¿Eso qué quiere decir? Que ese molde se ha transformado en parte de mi vida. ¿Sí? El pasado está hecho de fracasos. ¿Cuántos de acá tuvieron éxito en todo lo que han hecho? Levanten su mano. ¿Nadie? Nadie. Y cuando no sale algo como yo quisiera, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Fracaso. Fracaso. Pues el fracaso son errores que hemos podido cometer en algún momento, son metas que no hemos podido alcanzar, algo que de repente muchas veces utilizamos cuando no alcanzamos a la meta. ¿Seré bueno para esto? ¿Alguna vez han hecho esa pregunta? ¿Seré bueno para esto? El pasado está hecho de etiquetas. Como les decía, nunca vas a poder hacer algo porque no eres bueno para esto. Y eso, cuando nosotros les decimos a los niños esa palabra, ellos se lo creen. Y cuando no pueden empezar a ingresar a la universidad o hacer otras cosas, esa palabra empieza a sonar. Esa palabra empieza como un disco rayado. ¿Verdaderamente será que no puedo? ¿Verdaderamente será que no puedo? ¿Verdaderamente será que no puedo? Pero hay algo que la Biblia nos dice en Isaías capítulo 43, versículos 18 y 19. ¿Sí? Ahí dice, bueno, yo lo voy a leer en Reina Valera. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni consideréis las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Algo que me causó curiosidad es que en este versículo, en el versículo 18 especialmente, se repiten dos palabras que aquí están como sinónimos, pero en el hebreo tienen las mismas letras. Tienen exactamente las mismas letras, pero que definen lo mismo. Que tu pasado se puede volver en un molde. Que tu pasado se puede convertir en un obstáculo para ti. Que tu pasado puede ponerte trabas para poder alcanzar este objetivo. Lo necesario es no estar dentro de ese pasado. Nos va a continuar, si nos va a seguir el pasado a donde vayamos, sí, pero Dios nos dice, Ros,
no te enfoques en el pasado. Susan, no veas ya las cosas pasadas. No vean las cosas pasadas. Ya no te enfoques en lo que ya has hecho, en lo que no has podido hacer. En ese tiempo Israel recordaba la salida de Egipto, recordaba los triunfos de los reyes, pero también recordaba todo lo que los errores de los reyes que cometieron. Pero Dios nos está diciendo ahora a nosotros que Él hace cosas nuevas. Y esa es una promesa para nosotros, que Dios hace nuevo nuestra vida, hace nuevo tu presente, hace nuevo tu futuro. Pero hay algo ahí que Dios te hace una pregunta, Saúl. Saúl, ¿estás preparado para ver lo nuevo de Dios? Porque es a esta pregunta que se refiere él. ¿Acaso no lo conocerán? En otras palabras, ¿acaso no se darán cuenta de que yo estoy haciendo cosas nuevas y voy a hacer cosas nuevas? Dios nos está llamando a reflexión. Prepárense para ver lo nuevo, nos está diciendo en otras palabras. Prepárense, esténse atentos. Ya no te fijes en el pasado, sino fíjate en lo que yo puedo hacer por ti. Me gustó algo que Saúl decía hoy día en la bio, en la mañana. Dios actúa de diferente forma según cada persona. En la forma como Él se muestre, no se va a mostrar a ustedes. Lo va a hacer según su temperamento, lo va a hacer según su personalidad. Eso es lo como Dios me agrada. Él no actúa siempre como un patrón, sino justamente en el Nuevo Testamento esto era lo que me sorprendía. Algunas veces simplemente tocaba a una persona y lo sanaba, otras veces hacía barrito y le ponía en el ojo. ¿Sí? No actúa de diferente forma. Él lo hace de una manera muy versátil. El segundo patrón o el segundo molde es el molde de la religión. Y acá tengo mi lucha. Y siempre ha sido mi lucha. Desde que era adolescente. Yo congregué cuando yo era adolescente en una iglesia no muy conservadora. ¿Ya? Cuando era adolescente, niño, era prohibido tocar la guitarra porque era el instrumento del diablo, la guitarra en ese tiempo. Después cambió. Después empezamos a aplaudir. Ya se podía aplaudir. Ya podíamos tocar la pandereta y ya se podía tocar la guitarra. Llegó la batería, lo mismo sucedió. Es el instrumento del diablo, es el que hace mover la carne y todo lo demás. ¿Sí? Después hubo un tiempo que vino un X pastor y separó a varones por un lado y a mujeres por otro lado. Para evitar la tentación, dijeron. Ya hicimos caso, nos separaron. Bueno, los que éramos niños íbamos a la escuela dominical y ahí estábamos. Sí, igual ahí también nos separaron, mujeres a un lado, varones a otro lado. ¿Por qué se vuelve la religión un molde? Cuando esa religión o esa fe empieza a poner reglas que pueden reemplazar el amor de Dios, la gracia de Dios. Sí, otra vez le digo, no todas las tradiciones o no todas las religiones son malas, ya las reglas o los principios que puedan poner. Lo malo se encuentra en que si esas reglas reemplazan el amor de Dios, reemplazan la gracia, se vuelve en un molde. ¿Por qué? Si todos nosotros levantamos este dedito, ¿se llama el dedo de qué? El dedo acusador. Porque vamos a empezar a decir pecador, pecadora, pecador, pecadora, pecadorcito. ¿Sí? Vamos a empezar a decir, esa iglesia no es buena porque es así. Esta otra iglesia es mala porque es así. Vamos a empezar a juzgar. Ese es el peligro de este molde. Pero,
Ya después les voy a decir el pero. Cuando iba revisando un poco sobre los versículos bíblicos que quería tocar, me topó que Jesús se topó con gente así, con gente de este molde, de este patrón religioso. En Mateo capítulo 15, los versículos 1 al 3 nos va a decir justamente cómo Jesús respondió a estas personas. ¿Sí? Ahí vamos a leer. Entonces llegaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y él respondiendo les dijo: ¿por qué también vosotros traspaséis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Para ponerles un poco en contexto, el lavarse las manos, el ritual de lavarse las manos no está escrito en la ley de Moisés, no está escrito. Ya, estos maestros de la ley lo que trataron de hacer es imponer una ley que reemplace el mandamiento de Dios. Reemplazaba el mandamiento de Dios. ¿En qué aspecto? Ellos en el tiempo antes incluso de Jesús, ellos enseñaban a los adolescentes o a los hijos a decir: ¿sabes qué, papá? Yo ya no te puedo honrar porque ya todo lo que he tenido que honrarlo lo he entregado como ofrenda a Dios. Entonces yo ya no estoy obligado contigo, papá, a cuidarte cuando seas anciano. ¿Sí? Si yo pregunto a ustedes, ¿eso estará dentro de la ley de Moisés? ¿Qué dice en la ley de Moisés? Bueno, es la ley de Dios a la final. ¿Qué dice, Saúl? Honra a tu padre y a tu madre. Incluso hasta Pablo lo vuelve a decir. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento que tiene promesa. ¿Cuál es la promesa? Que vamos a tener una larga vida. ¿Sí? Una larga vida. Pero estos maestros lo que hicieron era enseñar esta otra ley diferente o esta regla diferente a lo que Dios decía. Y eso es el peligro. Cuando nosotros reemplazamos ciertas tradiciones por los principios de Dios, vamos a volvernos en estos maestros de la ley. Pero así se hace, pero así esto, pero así el otro, pero el otro, pero el otro, pero el otro. Y empezamos vamos a decir, a encarcelar. Pero ¿cómo puedo romper este molde de la religión? 1, volvamos al corazón del evangelio. ¿Qué es volver al evangelio? Jesús, ¿qué decía en su palabra? Cuando él enseñaba. Uno de mis principios favoritos, el que siempre tomo en cuenta, es esto: ama a tus enemigos. Ama a tus enemigos. Ama a tus enemigos. Haz el bien a los que te maldicen. Ora por aquellos que te ultrajan. En cambio, el molde de la sociedad o el molde del mundo nos dice al revés. Nos dice otra cosa. La otra forma como podemos romper es esto: que tu amor se debe de basar en la gracia de Dios. Eso debe ser nuestro sello de cada uno de nosotros. Que si yo le veo pecar a mi esposa, yo no tengo que agarrar piedra y lapidarla, sino levantarla y orar por ella, como Jesús lo hizo con esta prostituta. Que sí era lícito, porque en la ley decía que tenían que apedrear si encontraban a una persona teniendo relaciones sexuales infraganti y lo atrapaban, podían llevarlo a la plaza, los ancianos venían con una piedra y ¡plan!, lo lanzaban. Pero Jesús, ¿qué dijo? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Los demás, ¿qué hicieron? Soltaron su piedra y se fueron a su casita. Es en esa gracia, familia, que nosotros tenemos que actuar. Tenemos que actuar. Porque es en esa gracia que el mundo nos va a conocer que somos diferentes.
Y la otra manera de romper este molde es, pues, de hecho, con la obediencia a Dios. Siempre observemos este punto, obediencia. Aunque es difícil, soy ser humano, muchas veces me quiero sublevar. ¿Quién no quiere sublevarse? Sí, pero Dios es mi Padre. Y si Él ha puesto ciertos principios, ciertas reglas, es para mi bien, es para moldear mi carácter. Porque este Danielito que está delante de ustedes es, pregúntenle a mi esposa, yo no les voy a decir. El otro molde, perdón, es el molde del mundo. El molde donde la gente busca aceptación, donde el hombre busca éxito, que no es malo, ¿eh? Tener éxito no es malo, pero es un éxito sin Dios, es un éxito o es buscar aceptación de las personas sin que Dios esté dentro de esa ecuación. Jesús era aceptado por la sociedad, eso es lo que dice la Biblia, pero Dios estaba dentro de esa ecuación. Los cristianos tenemos que ser amados por la sociedad, pero Dios tiene que estar dentro de esa ecuación. Pues en este molde del mundo que les voy a hablar, muchas de las personas buscan esta aceptación, pero sin que Dios esté dentro de la ecuación, dentro de esta relación. Y muchas veces el molde de este mundo es lo que nos va a decir, como tú te veas, como tú te observes, y si eres feliz así, los demás tienen que aceptarlo. No sé si han escuchado eso alguna vez. Yo lo escucho constantemente. Pero Pablo acá nos dice algo en Romanos 12:2. En Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Acá habla Pablo acerca de este mundo. No conforméis, no se conformen a este mundo. Está hablando de un sistema de valores, de principios. ¿Y cuáles son esos principios? Como ya les dije anteriormente, es como yo me vea. Y si soy feliz así, los demás me tienen que aceptar como yo me veo. El mundo nos puede decir que ciertas cosas no son pecados mientras tú no te sientas culpable. Cuando yo me fui a este lado del mundo, disfruté entre comillas un poco, eso siempre era lo que escuchaba. ¿Por qué tengo que sentirme mal si yo soy feliz tomando, si soy feliz fumando? Y eso era lo que mi gente a mi alrededor me decía también. Pero Daniel, ¿por qué te sientes mal? ¿Acaso estás ofendiendo a alguien? ¿O acaso estás dañando a alguien? Entonces, el tener este molde del mundo, familia, es tomar la forma como el mundo quiere que te comportes dentro de esa sociedad. Que hagas lo que este mundo quiere que actúes. Si es normal, pues hazla. ¿Sí? En Juan, en la primera carta de Juan, o en primera de Juan, el capítulo 2, versículos 15 al 17, nos va a decir acerca de algo del mundo. Ahí Juan nos va a decir esto, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué dice acá del mundo? ¿Qué dice acá del mundo Juan? ¿Qué va a pasar con todo lo que nos dice, con todo lo que el esfuerzo que nosotros hacemos, con
con los placeres de la vida y todo lo demás, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Fuerte. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, Diana? Pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios, el que es obediente a Dios, ese acto permanece para siempre. ¿Qué es mejor? ¿Estar amoldados al mundo o estar amoldados a Dios? ¿Qué es mejor? Para romper este molde, hago esta pregunta: ¿cómo están sus prioridades? ¿Cómo están sus prioridades? Uno, analiza tus prioridades. La Biblia dice: busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Me hacía esa pregunta: ¿Dios es el primero en tu vida? ¿O son tus proyectos personales los que están más arriba de Dios? ¿Es Dios tu primer amor? ¿O tu primer amor son los objetivos que quieres lograr? ¿Cuál es? ¿Cuál es la prioridad en tu vida? Y el último molde que he podido identificar es, según a lo que yo hablo con adolescentes, que muchas veces me dicen ellos: yo no sé quién soy. Cuando les pregunto: Saúl, ¿quién eres? Saúl me dice: no sé. Soy un ente viviente caminando por la vida, buscando un objetivo por ahí. Saulito ya lo agarré de punto ya. ¿Cuál es esa identidad que nosotros tenemos? Muchas veces los psicólogos decimos esto, ¿no? Mírate un espejo, mira tu aspecto físico, mira tu ser interior y vas a poder definir quién eres. Yo un poco me reía y decía: no tengo a Dios, soy un ser humano caminando por ahí nada más. Que tiene sí objetivos, pero Dios es quien hace mi identidad. Por eso en la Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio, ¿qué dice? Potestad de ser llamados hijos de Dios. Y yo soy Él, soy un hijo de Dios. No porque yo me ponga ese título, sino es Dios quien me puso el título. En 2 Corintios 5:17 nos dice esto: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y acá la palabra criatura no se refiere a que eres una nueva creación, sino que Dios te puso en una nueva circunstancia espiritual. Que todo lo que, ¿cómo les digo? En términos de la Biblia, pasas a una nueva condición. Pasas a una nueva circunstancia. No es que cuando Rosemary se entregó su vida a Jesús, de la noche a la mañana ya fue, no sé, ya menos arrugas, menos canas, menos, no sé, rellenita, no lo sé. ¿Sí? No, a eso no se refiere. Se refiere a que si su situación espiritual pasa a una nueva condición, pasa a una nueva relación. Esa relación es Dios. A esa nueva situación es esa vida eterna que ella recibe. Nosotros, cuando íbamos creciendo,
De repente nuestros padres o nuestros profesores nos decían: tú tienes que hacer esto, tú tienes que ser así, tú te tienes que comportar así. Y esas palabras nos iban cambiando nuestra perspectiva. En este mundo que estamos viviendo ahora, están saliendo nuevas filosofías de vida. Nuevas filosofías, como ya les dije a ustedes anteriormente, como tú te veas, eres quien eres. Y yo me hacía la pregunta: ¿y si me veo flaco, soy flaco? Si yo me veo bonito, de ojos azules, alto, de 1,85 m, ¿soy así? O si me voy por el otro lado, si yo me veo una planta de eucalipto, ¿soy planta de eucalipto? Entonces, para romper este molde, si es que por A o B tenemos un molde de identidad, de no saber quién soy, lean Juan capítulo 1, versículo 12. O lean todo Juan también. Lean las cartas de Juan. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5 de la primera carta de Juan va a hablar sobre esto, sobre esta identidad, de cómo tenemos, de quién soy yo en Jesús. Ahora, si nosotros hemos logrado identificar alguna de estos moldes, yo no sé cuántos de ustedes, pero cuando yo volví a leer otra vez la prédica, a darle un repaso, decía: Señor, hay moldes todavía en mi corazón que me faltan romper todavía. Hay todavía cosas que necesito quebrar, pero tú. Y esa es la pregunta que yo quiero hacerles a ustedes. Cierren sus ojos ahí donde están. Dense un tiempo de examinar su corazón. Dense un tiempo de poder revisar su ser. Y habla ahí con Dios. Dile: Señor, aún todavía hay este molde, el molde de dolor, molde de heridas, molde de una identidad que no sé quién soy, de un molde donde me he tomado atribuciones de poder juzgar el comportamiento, la actitud de alguien. No lo sé. Amado Señor, Padre Santo, tú eres quien conoce nuestras emociones. Eres tú quien conoce nuestros pensamientos, así como el salmista decía: Señor, examíname y conoce mi corazón. Examíname y conoce mis pensamientos. Mira si camino por el dolor yo estoy, y guíame por el camino de la eternidad. Es Dios quien conoce nuestro ser, es Dios quien conoce lo que nosotros somos. Yo no sé la clase de vida que ustedes hayan podido tener, pero si aún hay todavía esos moldes, entrégaselo a Dios. Si todavía alguno de ustedes no ha entregado su vida a Cristo, no confesó ser su Señor y Salvador, o de repente sí ya lo hicieron, pero hay todavía cosas que necesitan ustedes descargar en Él, te pido que levantes la mano si deseas hacerlo.
permíteme también orar por ustedes. Y si no tienen ya nada de estos moldes, igual te pido que puedas dar gracias a Dios de que Él quebró cada una de ellas. Y pídele que seas moldado a Él, a su gracia, a su amor, a su perdón, a su salvación. Amado Señor, nuevamente te damos gracias a ti, Señor, porque eres tú quien hace cosas nuevas. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a tener nuestros ojos abiertos, nuestro entendimiento abierto, para podernos dar cuenta de lo nuevo que tú haces en nuestras vidas. Señor, permítenos estar atentos y dispuestos a tu voluntad, dispuestos a ver la imagen tuya en mi vida. Tú nos llamas por derecho a ser hijos tuyos. Permítenos ser ese reflejo. Permítenos seguir caminando bajo esos principios tuyos, Señor, que son perfectas y son agradables. Si hay alguien aquí de tus hijos, Señor, que aún tiene de repente una herida por ahí, te pido, Señor, que tú puedas restaurar su vida, que tú puedas restaurar ese corazón, puedas restaurar su identidad, puedas restaurar su fe en ti, su prioridad en ti. Gracias por este tiempo, Señor, por esta oportunidad que me has dado de compartir esta pequeña porción, Padre Santo. Gracias, Señor, te damos. Amén.